Yo los miro a todos asustados porque hoy es viernes. El Señor es bueno, amén. El Señor es bueno y sabemos que su misericordia es grande, su amor es inmenso, no tiene fin, amén. Entonces, siéntase contento, siéntase feliz porque usted tiene la dicha de estar en la casa del Señor hoy en esta noche. Hay muchos que tal vez pensaron o anhelaron, pero no obedecieron al Espíritu del Señor y no están aquí. Pero la gloria que usted y yo estamos viviendo ahorita en este instante no va a ser el mismo de mañana, amén. Así que esta gloria que estamos presenciando ahorita es tan precioso que desafortunadamente no lo podemos ahora sí que compartir con los que no pudieron venir. ¿Por qué? Porque es directamente entre el Señor y usted, amén. Entonces ese es el mayor gozo que debemos de tener. Pero oramos por los hermanos que no pudieron venir, porque tal vez también el Señor conoce la necesidad de muchos, porque tal vez muchos están saliendo de viaje ahorita o muchos están regresando de vacaciones, ya que fue la semana de Spring Break para los niños, los nenes, ¿verdad? Entonces muchos aprovecharon ese tiempo porque después de esta no hay otra vacación para los niños hasta que se termine eh, el semestre o la escuela, ¿verdad? Bueno, la escuela nunca se va a terminar, ahí va a estar. Amén. ¿Nos gozamos? Bueno, en esta mañana estuvimos conversando un rato con el pastor sobre lo que íbamos a platicar hoy en esta noche. Bueno, realmente fue algo que el Espíritu del Señor puso porque Él justo estaba pensando en lo que yo estaba pensando en esa mañana. Entonces esa fue la confirmación que nosotros esperábamos del Señor, porque no es nomás de venir a parar y lo que se le ocurra al hombre, eso va a decir, no, sino que uno tiene que pedir guía del Señor, que nosotros como seres humanos tenemos límites, no podemos ir más allá, pero el Señor sí, Él no tiene límites. Nosotros tal vez somos de carne y hueso, le fallamos mucho al Señor, pero el Señor nunca falla. Entonces por eso que nosotros le pedimos siempre la guianza del Espíritu Santo, amén. ¿Por qué? Porque Él es santo, amén. Hermanos, yo te voy a pedir que me acompañes en oración y le pedimos al Señor que Él hable a través de su palabra, porque esta palabra es para usted y también es para mí, amén. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias porque tu amor, Señor, nos ha alcanzado. Gracias, mi Señor, porque tenemos la dicha, Señor, el privilegio de estar aquí en tu casa, mi Señor. Señor, tal vez en algunos otros estados, otros lugares, Señor, hay mucha gente que desea, Señor, reunirse, hacer un culto, Señor, para ti en una iglesia, pero no se ha podido, Señor, por lo que está pasando en esta nación, lo que está pasando en el mundo. Pero Señor Jesucristo, te damos las gracias a ti porque nosotros, Señor, tenemos ese privilegio, Señor, de poder hacerlo en este lugar. Te pedimos, Padre, que sigas obrando, Señor, de una manera sobrenatural, Padre Santo, como solo tú lo sabes hacer, mi Señor. En esta noche, Señor, te pedimos que abres nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento para poder entender, Señor, tu palabra que tú tienes escrito para nosotros, Señor, que tú tienes escrito para tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos escogiste, Padre, y aquí estamos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que bendices, Señor, tu palabra y que esa palabra, Señor Jesucristo, haga, Señor, un efecto en nosotros, Señor, y podemos ser cambiados, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos a ponerlo, Señor, en práctica, Padre Santo. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, como ustedes saben, mi nombre
Yo me llamo Diego. De todas maneras lo dije, ¿verdad? El Señor ha sido bueno. Como iglesia, como grupo, como miembro de este lugar o como ministerio, hemos visto, hermano, muchas cosas, tantas cosas que están pasando en el mundo que hasta a veces cuando nos enteramos de las noticias nos quedamos impactados, nos quedamos sorprendidos. Pensamos que lo que estamos viendo ya no tiene solución. Pensamos de que lo que va a pasar solamente el Señor nos puede librar de eso. Y cada persona, cada hermano, cada familia piensa diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es real lo que está pasando en el mundo. Yo me acuerdo en el año 2019, ya casi como en estas fechas, había ciertos pastores que predicaban, que hablaban y profetizaban y declaraban que iba a venir una pandemia y que esa pandemia iba a causar una masacre. Y cabal, así pasó. Al año después pasó eso. Entonces lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen de lo que pasa es real. La pandemia es real, ese virus es real, pero yo estoy aquí no directamente para hablar lo de la pandemia. Estamos aquí ahorita en esta noche para hablar lo que es del Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener como seguridad a nuestro Señor. Sabemos de que el pastor nos ha predicado de que Él es nuestro guardador, Él es nuestro refugio, Él es nuestro proveedor. Justamente lo estábamos escuchando el martes pasado. Y Él es nuestro ayudador y Él es nuestro sanador. Todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito, todo lo que necesitamos como iglesia es el Señor, porque sabemos que Él es todo para nosotros. Amén. Entonces, pero desafortunadamente en este tiempo, hermanos, yo creo que lo hemos visto y lo estamos viviendo con nuestros propios ojos, de que muchos hermanos se han enfriado. El amor de ellos se ha apagado. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez en casa no hay una rutina de oración. Es como no sé si ustedes han visto a unos nutriólogos o a unos que hacen ejercicio cuando están bien jovencitos, a una cierta edad, con una potencia fuerte, tienen una rutina diaria. Están en ejercicio, levantando pesas, tomando cosas para mantenerse equilibrado, musculosos. Pero ¿qué pasa? Cuando esas personas dejan esa rutina, dejan de hacer ejercicio, se dan por vencido, pierden esa figura. Tal vez se vuelven más gorditos que yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la rutina se acabó hasta ahí. Entonces, pero nosotros como cristianos, hay algo que el Señor nos envía como un mensaje, algo que el Señor nos envía, que tenemos que hacerlo como iglesia, tenemos que hacerlo como miembro y tenemos que hacerlo porque esa es la última solución para todas nuestras necesidades. Y esa palabra es la oración. Eso es que nosotros tenemos que estar orando, orar, ¿verdad? Y justamente de eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy en esta noche, que nosotros como iglesia tenemos que, si no lo hemos hecho antes, pero podemos empezarlo desde ahorita. Tal vez después de este servicio podemos empezar a tomar otra vez nuestra rutina, nuestra carrera, nuestra manera de pensar, ya que solamente la oración nos puede librar de todo, ¿verdad? Entonces nosotros, para poder lograr que el Señor sea nuestro guardador, necesitamos orar.
La oración dice que es una comunicación directamente entre el ser humano y el Señor. Entonces, para yo poder tener la protección de mi Padre, es que tengo que hablar con Él. ¿Cómo puedo hablar con Él? Orando. Para yo tener la provisión de Él, ¿cómo puedo lograr eso? Hablando con Él, acercándome a Él, orando, pidiendo, presentándole a Él mis necesidades. Si yo estoy enfermo o hay una enfermedad en mí y yo quiero que el Señor me sane a mí, ¿qué debo de hacer? Acercarme a Él y hablar con Él, orando, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros necesitamos es orar. Para acercarnos al Señor tenemos que orar. Como dije en un instante, dice que es la oración, es una comunicación directamente entre el Señor y usted, ¿verdad? Entonces, si necesitamos todo lo mencionado, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él. En el libro de Job, capítulo 22, 27, dice así: orarás a Él y Él te oirá. Job 22, capítulo 22, versículo 27. Lo habla claramente, dice: orarás a Él y Él te oirá. No dice, orarás a Él y Él va a pensar si te va a poner atención o no, sino que dice ahí que orarás a Él y Él te oirá y tú le pagarás tus votos. Esa es otra explicación, ¿verdad? Pero lo que me interesa es la primera frase que dice que nosotros tenemos que orar a Él y Él nos oirá. Entonces quiere decir eso, que si yo no oro, ¿ustedes creen que Él me escucha a mí? Si usted no ora, ¿usted cree que Él va a estar escuchándote? No. Entonces la palabra es fuerte, pero es para nosotros. Como decía el comercial, es por mi bien, ¿verdad? Si usted no lo quiere tomar, yo sí lo tomo. Pero esta palabra es por mi bien. Para que el Señor me oiga, debo de orarle a Él. Y ahí lo dice en su palabra, en el libro de Job, que tenemos que orar a Él. Y es solamente así Él nos puede oír, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, hermanos, nosotros necesitamos volver a comenzar, si es que lo hemos dejado de hacer. Necesitamos volver a acercarnos al Señor de nuevo, volver a tener una comunión, una comunicación con Él. Porque si no lo empezamos ahorita, Él puede venir al rato, Él puede venir mañana y estamos incomunicados. No vamos a saber si ya vino o no vino, ¿verdad? Pero cuando tú estás en constante comunicación con Él, te va a mandar un aviso, te va a dar una seña, te va a mandar una señal, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de apagar ese deseo, no debemos de apagar esas ganas de orar. Pero tal vez me puedes decir: pero hermano, yo no sé orar, ¿cómo puedo empezar a orar? Se empieza poco a poquito si no lo has hecho. Pregúntenme a mí cuántos minutos de oración hice cuando el pastor me puso a orar por primera vez. Yo creo que fueron como 5 segundos, pues, si él se acuerda muy bien. Y él se acuerda cuáles fueron las palabras que yo dije. Nunca había orado en mi vida. Cuando el pastor me dice: ponte a orar, me quedé como que se me cerró la boca, no pude. Pero el Señor a través del tiempo fue trabajando y ahorita ya oro un poquito más de un minuto. ¿No es cierto? ¿Verdad? Pero así se comienza. Pero cuando el enemigo viene, él apaga ese deseo, ese anhelo de que nosotros busquemos de Él en oración. A veces Él usa el cuerpo, porque la Biblia dice que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Todos trabajamos de 8 a 5, unos de 7 a 5, unos de 7 a 6. Todos trabajamos, todos nos cansamos, pero
que el cansancio no sea la excusa que nos haga quedarnos callados para estar en comunicación con nuestro Señor. Porque a mí me pasa, hermanos, no crean que es que el hermano es bien, no, yo a veces, yo llego bien cansado, miro la cama bien tendida, oye, qué rico, ¿verdad? Más ahorita que hay un poquito de frío, como que quieres envolverte ahí rapidito. Media vez que uno ya se tira a la cama, y si uno no ha orado todavía, ya no dan ganas de levantarse, ¿verdad? Pero a veces uno le da uno permite que el cuerpo gana y el espíritu, y todavía cuando uno está acostumbrado a orar con el Señor, uno no duerme tranquilo, hasta a veces hay pesadillas, que yo soñé esto, yo soñé el otro, pero porque no oraste antes de dormir, ¿verdad? Y tu misma conciencia no te deja en paz, tu misma conciencia no está tranquila, y te cuesta entrar el sueño, pero como a veces la mente se pone de acuerdo con el cuerpo, se hacen los dos tercos y ya no pasa nada, ya de ahí el sueño te venció. Pero ese no es el consejo de esta noche. El consejo de esta noche es que nosotros tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que buscarle a Él en oración. En el libro de Colosenses capítulo 4, capítulo 4, versículo 2. Tan hermosos esos versículos. Dice así: perseverad en oración. No dice que tenemos que orar una vez a la semana o orar una vez al día o orar por lo menos unos 2 veces al mes. No, sino que tenemos que perseverar. Cuando dice perseverar, yo lo quiero poner como ejemplo en nuestro trabajo que hacemos diario. ¿Verdad que cuando nosotros somos perseverantes en nuestro trabajo, logramos alcanzar la confianza de los jefes? Logramos alcanzar muchos premios, tal vez hasta nos dan bonos porque llegamos 10 minutos antes, nos vamos 10 minutos después, tal vez agarramos unos 2 veces break de 10 minutos en todo el día y nunca fallamos. Ese es como una perseverancia. Si nosotros somos así, somos tan leales, somos tan directos, somos tan honestos y respetamos tanto al hombre que no le queremos fallar a él, entonces nosotros no debemos de fallarle al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es más grande todavía que ese hombre, ¿verdad? Lo que ese hombre nos está dando a nosotros, el Señor se lo da a él también, ¿verdad? Pero nosotros a veces las cosas lo entendemos tan mal que preferimos quedarnos bien con el hombre o con las empresas, menos con el Señor. Pero el Señor no nos exige que tenemos que orar por lo menos unos ¿qué será? Unos 8 horas al día. Tenemos que estar, dice, en perseverancia, tal vez cada rato. Señor, gracias porque tu presencia no se ha apartado de mí y estás ahí siguiendo trabajando. Pasan una media hora, otros 15 minutos tal vez. Señor, gracias porque hasta ahorita tú me has guardado. Pasan otros media hora, otros 15 minutos. Señor, yo te pido que tú sigas redarguyendo mi corazón. Pasa otros media hora y lo que se va ya van 2, 3 horas, pero siempre estás en continuo, estás en perseverancia. Señor, yo te pido que esta alma, Señor, sea obediente a tu palabra, porque hoy es viernes y hoy va a haber culto. Pero el enemigo es tan astuto que nos quiere poner tantas cosas tan fáciles ya al final del día, que nos quiere convencer para nosotros perder una bendición tan grande que hay para nosotros cuando venimos al servicio, ¿verdad? Entonces esa es una manera de mantenernos en oración, perseverando,
que nunca nos olvidemos de nuestro Señor. Como tu casa, ¿verdad? Cuando tú estás en tu trabajo siempre estás pensando en tu casa, nunca se te olvida. ¿Por qué? Porque esa es tu casa, eso es lo que el Señor te dio. De igual forma que nuestra mente siempre está en el Señor, que nuestro pensamiento siempre está en el Señor. Y no solamente eso, sino que la oración también nos puede ayudar a nosotros a pasar el día rápido, a avanzar rápido, ahora sí que a proyectarnos más ligero, más fácil. Tal vez como padres, en cualquier instante de esas oraciones, le podemos pedir al Señor por nuestra familia, por nuestros hijos. Señor, guarda a mis hijos que están solitos en casa, ahorita que no hay escuela, ¿verdad? O cuando están en la escuela, Señor, protégelos, Señor. Y si hay alguien que está contaminado de esa mentada virus, Señor, reprende en el nombre del Señor toda virus. Que nada de eso, ya estás orando, entonces estás invocando el nombre del Señor. Igual los jóvenes de 13, 14, 15 años para arriba ya pueden orar por su familia, por sus papás. Dice, Señor, guarda a mi papá que tal vez ahorita está manejando, tal vez ahorita está cortando la yarda, o tal vez mi mamá ahorita empezó a picar la carne, tal vez para hacer la cena, un montón, ¿verdad? Todas esas oraciones son válidas. Entonces nosotros, nuestra mente como padres, como hijos, siempre va a estar pensando en el Señor. La Biblia dice que tenemos que perseverar en oración. También cuando dice perseverar, es que nosotros como iglesia tenemos que pensar en nosotros, en nuestra vida, en nuestra alma, en una manera de cómo podemos purificarnos delante del Señor, pedirle a Él. Tal vez en nosotros hay tantas cosas que a Él no le gusta, tantas cosas que a Él no le agrada. Solamente con la oración nos podemos ir limpiando con eso. Y a veces cuando tú caminas en la calle, en la tienda, también el enemigo pone tantas tentaciones delante de uno. Entonces, que nuestra alma también o nuestra mente no caiga en pecado. Siempre vamos a estar pidiendo cobertura del Señor. Señor, guárdame de toda tentación. Hay una oración perseverante, ¿verdad? Estamos perseverando. No vamos a permitir que el enemigo nos robe lo que el Señor ya puso en nosotros, ¿verdad? A nosotros se nos ha predicado que vamos a ver al Señor cara a cara, lo vamos a ver al Señor en parusía, pero eso no puede pasar si no hay una perseverancia. Nosotros tenemos que tener esa perseverancia para mantener, ahora sí que mantenernos lo más limpios que podamos delante del Señor. Que el Señor nos encuentre siempre, ¿cómo podría decir esta palabra? Preparados. Como por ejemplo, si Él dice, ok, esta noche yo me voy, yo sé que están preparados. Y tal vez Él puede decir, no puedo irme todavía porque hay algo todavía que no está bien hecho ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar siempre perseverando en oración, velando, dice. ¿Por qué vamos a velar entonces? Por nuestra vida, por nuestra alma, porque no queremos que cuando venga ese día, hermanos, hacedores de maldad, no los conozco. Esa palabra está fuerte, ¿verdad? No queremos oír eso del Señor. Por eso es que nos estamos preparando desde ahorita. Tenemos que velar por nuestra salvación. Tenemos que velar por la salvación de nuestros hijos. Tenemos que velar por todos nosotros. La Biblia dice que nosotros tenemos que orar los unos por los otros, ¿verdad? Pero si yo no oro por ustedes, no estoy velando por ustedes. Si ustedes no oran por nosotros, no están velando por nosotros. Pero aquí la Biblia dice que tenemos que velar, ¿verdad? Velando con ella. Dice, velando en ella con acción de gracias. O sea que también la oración es como un agradecimiento, como dije hace ratito, como un agradecimiento al Señor. Gracias, Señor, porque yo fui alcanzada. Gracias porque tú rescataste a mi familia, ¿verdad? Esa es una manera de orar. Gracias porque
sé que mi familia ya no va a caer donde tú lo sacaste. Entonces, velando en acción de gracia, debe de haber un agradecimiento profundo en nosotros, porque yo no sé de dónde el Señor te sacó a ti, pero yo sí sé, yo me acuerdo de dónde Él me sacó a mí. Y si yo te cuento ahorita es algo vergonzoso. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca te va a hacer algo tan bonito que, no. De donde el Señor me sacó a mí es algo vergonzoso. Pero Él, con su amor y con su misericordia, dijo: yo te voy a sacar de allí, te voy a dar una esposa, te voy a dar unos hijos y me vas a servir. Y cuando nosotros decidimos eso, el Señor poco a poco está trabajando en nosotros. Yo nunca me imaginé estar parado en medio de todos nosotros y traer una pequeña enseñanza. Nunca me imaginé eso. Pero eso solamente el Señor lo hace. Amén. Solamente el Señor lo hace porque Él tiene favor y tiene misericordia sobre nosotros. Amén, hermanos. No se enojen conmigo. No les estoy regañando. Simplemente estamos trayendo el consejo de la palabra para esta noche. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que nuestro cuerpo necesita, nuestra alma necesita? Amén. Entonces tenemos que perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. Todavía dice en el 3: orando también al mismo tiempo por nosotros. O sea que si nosotros no oramos por nosotros, ¿quién sabe si alguien más va a orar por nosotros? ¿Verdad? No lo sabemos. Pero aquí la Biblia dice que tenemos que orar por nosotros. Amén. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ahí está hablando el siervo del Señor. Pero nosotros tenemos que estar siempre agradecidos, hermano, orando, velando por nosotros. En un versículo de la Biblia dice: velad, porque no sabéis el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre vendrá. Nadie lo sabe. Pero ¿cómo podemos estar nosotros velando? No, eso no quiere decir que voy a dejar una alarma programada que me despierte cada 5 minutos. No, sino que cuando dice eso es que habla espiritualmente, que nosotros tenemos que mantener los ojos abiertos espiritualmente, pero no lo podemos mantener si no hay oración en nuestro matrimonio, si no hay oración en nuestra familia, si no hay oración en mi casa, en tu casa. No podemos estar ahora sí que tan seguros. Por eso en esta noche es necesario que nosotros tomemos acción y empezar a velar por nosotros. ¿Por qué? Porque hay un versículo que lo vamos a leer más adelante, hermanos, donde dice que el fin de todas estas cosas se acercan. Entonces nosotros tenemos que velar, estar ya preparados en oración, ¿verdad? Nosotros tenemos que, en el libro de ese versículo de Colosenses nos anima a nosotros, nos da un aliento, como que nos empuja para adelante, nos levanta y nos dice el Señor: perseverar en la oración, y nos dice con un amor tan bueno. Yo le estoy diciendo a ustedes, pero yo sé que el Señor en su palabra lo está diciendo con un amor inexplicable, ¿verdad? Dice que tenemos que perseverar en la oración, velando en ella en acción de gracia, orar por nosotros. Yo quiero agregar algo acá. Cuando dice que orar por nosotros, hermano, como iglesia tenemos que ser un solo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces yo te invito, hermano, a que en esta noche, tal vez como iglesia, todos, yo sé que lo hacen en casa, y los que no están también lo hacen, pero en el momento en que usted va a orar, hermano, ore por la congregación. Especialmente tenemos que orar por nuestros pastores.
que el Señor siga trayendo esa palabra, que nos dé ese aliento a nosotros, que nos dé esas palabras de ánimo a nosotros para seguir adelante. Porque si nosotros no oramos por ellos, ¿quién va a orar por ellos entonces? Como iglesia nosotros tenemos que tomar un tiempito, no mucho, pero ya si el Señor te pone más palabras, puedes orar 15 minutos, 20 minutos, una hora por ellos, dale. ¿Por qué? Porque también tú vas a alcanzar bendición por lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces aquí la Biblia dice que tenemos que orar por nosotros y nosotros orar por nuestros pastores, para que el Señor siga protegiendo esa familia, el Señor siga protegiendo este ministerio. Hemos escuchado tantos testimonios que pasan fuera de Georgia, dijo aquel, que hay siervos del Señor que se han divorciado, iglesias que se han cerrado, iglesias que venden su equipo, iglesias que ya no quieren saber nada de nada. Entonces no queremos eso. Nosotros, ¿por qué el enemigo ataca a la cabeza? Si la cabeza está siendo atacada y no hay soporte, no hay ayuda, puede caer. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Un desorden. Reprendemos al enemigo. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Reprendemos al enemigo y no vamos a darle a él esa oportunidad. No le vamos a dar ningún chance para que venga a querer a destruir este pequeño rebaño que el Señor ha escogido. Siéntese dichoso porque usted y yo somos escogidos en medio de muchos. Amén. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde he aprendido eso? De mi pastor, porque él es el que lo predica. Si él no lo predicara, saber qué estaría yo diciendo ahorita aquí. Pero yo todo lo que estoy aprendiendo viene de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez, aunque usted no crea, hermano, cuando uno viene, trae una nota, una libreta, yo escribo. Y después empiezo, el pastor dijo esto, el pastor dijo esto, me está sirviendo. Y yo sé que me va a seguir sirviendo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer cuando usted venga los domingos, los martes, cada día que hay servicio. Aproveche esa oportunidad, hermano, hermana. Amén. Entonces acompáñame en el libro de Romanos capítulo 12. Doce. Dice ahí: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Otra vez lo menciona ahí, ¿verdad? Pero gozosos en la esperanza. La esperanza aquí es el Señor, nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que estar gozosos en Él. Tenemos que estar felices en Él. Que todo lo que estamos haciendo, hagámoslo con gozo para Él. Amén. Sí, no se desanime, hermano, no se desanime. Sigamos buscando del Señor, ¿verdad? Que ese gozo no se apague. Recuerda que tienes que invitar siempre al Señor en tu casa, en tu trabajo, en tu auto, en donde quiera que estés. Siempre tienes que mantener esa esperanza de que Él viene algún día, pero nosotros no podemos estar viviendo en el pecado, viviendo en el mundo y luego querer empezar esperando lo gozoso. Eso no va a pasar, sino que nosotros tenemos que estar siempre constante en Él. Solamente así lo vamos a esperar con gozo. El pastor nos predicaba hace 2-3 días que nuestro mayor gozo y la mayor esperanza ahorita en este tiempo es la venida del Señor, ¿verdad? Que nosotros tenemos que, ¿verdad que así lo dijo Él? Que tenemos que abrazar
a esa promesa, porque el Señor lo dijo y Él lo va a hacer. De que viene, viene. Entonces esa es una promesa que seguramente va a pasar, y no lo dice cualquier hombre, lo está diciendo la Biblia. Entonces nuestra esperanza es el Señor, que nosotros tenemos que estar gozosos siempre en la esperanza. Y dice, sufridos en la tribulación. Cuando dice sufridos en la tribulación, mi mente no se va en lo que va a pasar después, porque ahorita en la congregación, en nuestra familia, tal vez hay muchos que están atribulados en la mente, en la cabeza, porque tienen algún familiar enfermo, o porque esa hermano o familiar está enfermo, o porque perdió su trabajo, o porque un montón de cosas que puede pasar. Pero el enemigo empieza a trabajar y a atribular tu mente, nos hace sufrir, nos hace pensar. Pero nosotros a veces somos los que le damos esa oportunidad, o nosotros somos los que abrimos la puerta al enemigo para que él entra a meternos esas dudas, esas malas ideas de que, como por ejemplo, si a mí me dicen que yo tengo X enfermedad, pero el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Él, bueno, allí mero lo voy a atacar. Fíjate que tal vez el doctor te va a decir que ya no tienes medicina, o muchos se han muerto de esa enfermedad, y tú quién eres como para que te salves de allí. Los doctores han intentado varias veces en conseguir medicina, pero y si uno le sigue dando, ahora sí, hilo en esa mente, el enemigo gana. Pero nosotros aquí en la última parte dice que tenemos que estar constantes en oración. Solamente así vamos a empezar a reprender al enemigo y todas sus mentiras, ¿verdad? Yo ahorita que estuvo Juan Carlos allá en Atlanta, creo que él dio un poquito de su testimonio durante el evento, pero allí en el lugar donde estaba él estaba platicando de que estuvo entre 3 a 4 días en coma por culpa del COVID, y se puso tan flaquito que sus pulmones ya no respondían. Pero dice él que su esposa, ella empezó a llamar a sus familiares para que levantaran una cadena de oración por él, porque él todavía Dios le iba a usar en las naciones, Dios le iba a usar en la juventud, Dios lo iba a usar en muchas áreas. Empezaron a orar y a orar y a orar y a orar, porque muchos de 10 que entran en coma por culpa del COVID, dice él, peor allá en Centroamérica no contamos con la misma calidad de equipo que hay aquí, o con la misma calidad de doctores. No contamos con eso. Allá de por sí nuestro país está siempre en una economía baja, pero que solamente la oración, si ellos o la esposa de él y los demás hermanos no perseveraban en la oración, él se moría. Pero él reconoce que solamente el Señor pudo escuchar la oración y él fue sano. Y ya estuvo en su primer evento allá. Dije, wow. Entonces el Señor nos escucha. No tenemos que darle ahora sí que al enemigo ese espacio en la cual nos va a querer venir a arruinar. No, nuestra mente siempre tiene que estar constante en el Señor, ¿verdad? Cualquiera que sea la situación que estamos pasando nosotros como iglesia, como miembro, porque mi problema no son los mismos que tú vas a vivir, no son los mismos que ellos van a vivir, no son nada. Aquí hay hermanos que están enfermos, hay unos que están peleados, hay unos que están distanciados, hay unos que están incomunicados. Entonces, pero para poder lograr traer una solución a todo eso, es que tenemos que estar siempre orando y pidiendo al Señor que Él traiga una solución, ¿verdad? Que Él traiga sanidad y que Él traiga comunicación, ¿verdad? Hay muchos que están incomunicados con sus papás o con sus hijos, pero si uno no le clama al Señor, nada va a pasar. El enemigo siempre los va a tener así a uno. Pero nosotros tenemos que estar
constantes en oración, ¿verdad? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Dice en el libro de Salmo 145. Versículo 18. La Biblia dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. O sea que sí, hay una parte que invoca, pero ahora sí que, como dicen por ahí, solo de labios para afuera. Pero nosotros los tenemos que invocar desde el corazón para afuera. Como dije hace rato, todos tenemos una necesidad, todos tenemos un problema, pero la Biblia me dice a mí que Dios está cerca de todos aquellos que le invocan, ¿verdad? Y que le invocan de verdad, de veras. O sea que el Señor, hermano, no juega. El Señor no juega. Él ve nuestras intenciones, Él ve nuestras actitudes, Él ve nuestro corazón. Digamos, es un ejemplo. Digamos que yo soy Santizo, pero que Diego estuvo predicando. Yo me voy a hacer en dos personas. Bueno, Diego dijo que si yo tengo una necesidad, tengo que pedirle al Señor que Él haga la obra, que Él haga el milagro. Viene Santizo, ok. Bueno, Señor, Diego dijo que esto es lo que tú puedes hacer por mí, entonces por favor hazlo. Ese es como invocarlo, no de veras. Pero cuando nosotros le invocamos a Él de veras, es que no tiene que haber esa mentalidad, sino que tú con todo tu corazón vienes y te postras. Padre, tu palabra dice, ya tú empieces a recorrer ahora sí en la palabra, en la promesa de que lo que tú le vas a pedir, lo que tú le vas a decir, Él te va a oír y Él te puede conceder la petición que tú tienes delante de Él, que tú tienes o que tú quieres que Él haga en tu vida. Va a pasar. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo de veras, lo estás haciendo con todo tu corazón. No lo estás haciendo porque lo escuchaste de mí, sino que lo estás haciendo porque tú crees en la promesa que el Señor tiene para su pueblo. Amén. La Biblia dice que dice la Biblia que cercano está. O sea que si no lo invocamos, es una señal que no está cerca, entonces está lejos de nosotros. Pero aquí dice: cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras, dice. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está dando de entender ahorita? Que tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. El Señor responde oraciones, hermano. El Señor responde. Nosotros cuando empezamos a buscar del Señor, no crean que llegamos aquí, no. Llegamos con una necesidad tremenda, una enfermedad que solamente la última salida que teníamos era la oración y el Señor. Y así lo fue. Y ahorita cada vez que hay una enfermedad, no, los doctores obviamente te van a dar una medicina y todo, pero a veces no cura el 100%. ¿Por qué? Porque ellos no se quieren quedar sin trabajo también. Te van a dar una medicina que te puede calmar 2-3 meses, a los 4 meses estás de regreso, porque es un negocio. Pero el Señor no juega con tu salud. Si cuando tú le clamas a Él de que tú tienes una necesidad, que quieres que Él te sane, Él te va a sanar. Y Él no lo va a dejar incompleto. Él no negocia así. Él cuando te sana, te sana. Amén. Entonces, dice que Él está cerca de nosotros. Pero, ¿qué debemos de hacer nosotros? Acercarnos más a Él, para que Él se acerque a nosotros. En otro versículo dice: acercaos a mí, que yo me acercaré a vosotros.
¿verdad? No dice, aléjense de mí y yo voy a ir atrás de ustedes para que no me dejen. No, el Señor ahí está. Él no se puede mover. Nosotros como carne y hueso somos humanos, nos movemos tan fácil. Podemos empezar a dudar tan fácil, pero el Señor no es así. Amén, hermanos. Tenemos que aprender a creer en las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque Él los ha dicho. Y hay una alabanza que cantábamos allá en Guatemala. Yo no lo canté. Yo escuchaba que cantaban ellos, pero aquí lo terminé cantando. Decía, porque qué lástima, hermano, que no fui evangélico a mis tempranas edades. Pero bueno, el Señor me rescató y aquí estoy. Pero el coro decía, las promesas del Señor mías son, decía la alabanza. En la Biblia, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? En la Biblia yo lo veo y yo sé que es la verdad. Ok, como dijo el otro apóstol, yo no voy a pedir que levanten la mano, dijo, pero solo pregúntese usted mismo, dijo, por lo menos, ¿quién leyó 3 versículos hoy en este día? Dijo, aunque sea un versículo pues al día. ¿Quién leyó un versículo? Dijo. Y dijo, aunque sea, prográmate que esa aplicación de la Biblia te mande un mensaje, ahí por lo menos lea ese. Entonces nosotros no podemos llegar a descubrir las promesas del Señor si no lo leemos. Obviamente ahí nos estamos haciendo automáticamente mentirosos nosotros mismos, porque cantamos la alabanza sin leer la Biblia. En la Biblia yo lo sé, yo lo leo y yo sé que es la verdad. Pero si yo no leo la Biblia, ahí me estoy engañando. Ahora, para que esa promesa se haga real en mi vida, tengo que leerla entonces. Y aquí está, hermano. Y todos los versículos que estamos dando ahorita son hermosos promesas del Señor. Ahora sí, podemos cantar esa alabanza porque lo estamos leyendo usted y yo. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Esa es una promesa, y los que le invocan de verdad o de veras. El Señor es tan bueno con todos nosotros. Dice en el 19, cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Y cuántos queremos temerle al Señor ahorita? Amén. Él se merece toda la alabanza, toda la honra y todo temor, ¿verdad? Yo a veces camino en la calle, hermano, o a veces visito algunos restaurantes mexicanos una vez, tal vez cada 2 meses. Cuando usted que ha visitado esos restaurantes, usted va a escuchar de todo allí, palabrerías acá, allá, y luego una música. Pero ese no me ha robado el gozo a mí, ese no me ha contaminado. ¿Por qué? Porque yo voy cubierto con la sangre del Señor y desafortunadamente los restaurantes mexicanos tienen una comida sabrosa, una comida rica. Entonces, por esa misma razón no vamos tan seguido ahí. Vamos tal vez una vez cada 2 meses o hasta tal vez cada 3 meses. Pero siempre que entramos ahí hay una musiquita, como que saber qué es lo que sienten ellos cuando lo están escuchando. Y luego pasa uno por allí, hay un lugar donde la gente se envenena, pero eso no me contamina a mí. ¿Por qué? Porque yo pido la protección del Señor y le pido perdón al Señor, que si yo cometo un pecado al visitar un lugar de eso, pues perdóname, Señor, pero a mí se me antojó una mojarra frita, ¿verdad? Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que pedirle perdón al Señor. Entonces dice aquí que Él cumplirá el deseo de los que le temen. Como decía yo hace rato, usted y yo tenemos diferentes problemas, pero el Señor, si tu deseo es que el Señor traiga una solución a ese problema, tenemos que temerle a Él. Entonces, donde quiera que vamos a andar, tenemos que tener el temor de Dios, ¿verdad? Nosotros cuando yo camino en el trabajo, hermano, yo escucho de todo, porque allá hay ladrilleros, chiroqueros, carpinteros, ruferos, una bocina aquí, una bocina allá, de todo, hermano, de todo. Pero eso no nos contamina, solo pasamos ahí, pum. Ya estando dentro de la casa ya no escuchamos nada porque hay ventanas están cerradas y ya.
como que nadie está trabajando allá afuera. ¿Por qué? Porque si yo nos paramos ahí a escuchar, esa canción me gusta, era uno de los míos, sí, así va a acabar, pero no. Entonces ese es como no tenerle temor al Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener temor a Dios, y si nosotros cometemos error, pues dice que cercano está a los que le invocan. Tenemos que acercarnos a Él para pedir perdón. Amén. Entonces Él cumple el deseo de los que le temen y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará, dice. Jehová guarda a todos los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Mas destruirá a todos los impíos. Y yo no quiero ser destruido, no quiero ser un impío. Yo quiero amar a Dios, quiero temer al Señor. ¿Por qué? Porque el castigo del Señor, hermano, es duro. Es duro. Entonces, por eso con tanta ternura Él nos habla, con tanto amor Él nos quiere corregir. Si en alguna área de nuestra vida estamos algo chuequitos, Él es el que nos puede corregir a través de su palabra. Dice que a veces nosotros, estaba escuchando un pastor Elim que hicieron un retiro hace 2-3 días, que a veces uno se cansa, dijo. Yo he escuchado, ya me cansé de escuchar a ese pastor, siempre va a decir lo mismo, que la parosilla, que la viene del Señor, que la puri. No, dice, de eso es lo que se está hablando ahorita. ¿Y qué más quieres que te digan? Dijo, no, yo quiero que el Señor me hable, que el Señor me hable directamente. Si tú quieres que el Señor te hable directamente, no lo vas a entender, dice, porque sus palabras de Él, dice, son como tormentas de agua, de lluvia, pero con viento fuerte, como con un huracán, como de eso, cuando se levanta el mar, cuando el Señor habla una palabra y tú no lo vas a entender, dijo. Entonces confórmate cuando el pastor o el predicador te está dando la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está hablando con amor hacia su pueblo, dijo. Entonces eso es lo que tratamos nosotros, ¿verdad? Lo que yo trato de entender. Yo nunca me canso de escuchar a mi pastor, nunca me canso de escuchar a mi apóstol. Siempre hay una hermana aquí, la hermana Rosa, ella siempre comparte el himno Los Ángeles, y cada vez que yo miro eso, ya me siento en un lado y empiezo a escuchar ahí la alabanza, y luego el apóstol empieza a hablar y a hablar. No me canso, al contrario, yo me gozo al escucharlos. No nos debemos de cansar. ¿Por qué? Porque ellos, Dios los puso ahí para nosotros. Amén. Y tenemos que apreciar eso de ellos. Tenemos que apreciar el tiempo de ellos, para que así nosotros también vamos a ser saciados. Porque si ellos no son usados por el Señor, ¿cómo usted y yo, nuestra vida puede ser transformada? No se puede, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es que seguir escuchándolos, creyendo la promesa del Señor, nosotros seguir orando unos por otros, orando por nuestros pastores. En el libro de Mateo dice que nosotros tenemos que orar sabiamente, no como lo hacen los gentiles, que están repite lo mismo, hasta creo que vuelven loco al Señor con lo mismo. Pero nosotros no, ¿verdad? El Señor nos guarda. También, si nosotros no sabemos cómo comenzar una oración, en el libro de Mateo dice también 6:9, cuando Jesús oraba, o cuando Él decía a sus discípulos que cuando oren así, dijo, estaba dejando una enseñanza, y que decía: Padre nuestro que estás en el cielo. Imagínate, hermano, aunque sea con eso empecemos, pues. Con eso empecemos, y ya el Señor va a ir poniendo palabras en nuestra boca. Ya cuando te vas a dar cuenta, ya llevas 30 minutos. Y si continúas así, cuando te vas a dar cuenta, wow, ya tienes 1 hora de 10 minutos orando, y como que si nada se te hizo, ¿verdad? Entonces solamente el Señor es el que nos va a dar, también nos va a poner en nuestros labios las palabras que Él quiere escuchar de nosotros, ¿verdad? Cuando oremos, no toda la vida vamos a estar pidiendo por nosotros, no toda la vida vamos a estar pidiendo por nuestro matrimonio, sino que también tenemos que darle a Él palabras
como decirle: Señor, cuán grande eres, tu amor es tan inmenso, gracias porque tú me alcanzaste, eres bueno, no hay otro como tú, ¿cómo no amarte si tú me amaste primero? Esas son las palabras que Él quiere oír, aparte de tantas quejas que le hacemos a Él, ¿verdad? Él quiere escuchar algo bueno de nosotros, y Él lo va a tomar como una alabanza, como una adoración. Dice la Biblia que nosotros tenemos, si en tu casa no te dejan orar los nenes, la televisión, el iPad, el teléfono, enciérrate en tu lugar aposento, dice, en un cuarto donde nadie te molesta, donde nadie te está estorbando. Solamente así va a nacer en nosotros el poder hablar con el Señor y dedicarle a Él unas hermosas palabras, ¿verdad? Él es más que tu esposo, Él es más que tu esposa, Él es más que tus hijos, Él es más que tus padres. Entonces Él también merece amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de demostrarle? Es como cuando yo llego a mi esposa, le digo: ¿sabes, amor? Estás muy hermosa, yo te amo, gracias porque estás conmigo, gracias porque me has soportado, ¿verdad? Y más palabras. Pero también uno tiene que llegar a decirle: Señor, decirle lo que nazca de ti, el amor que tú sientas hacia el Señor, díselo, porque Él te va a oír, Él te va a escuchar y se va a poner contento. Tal vez con esas palabras vas a lograr de sacarle una risa, una sonrisa a nuestro Señor, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, como quiere, Él sigue siendo Dios. Amén, hermanos. Bueno, yo mero serio los miro ahorita, pero bueno, pastor, el Señor es bueno. Yo estoy agradecido con el Señor porque Él me da la oportunidad de estar acá. Y les dije hace un ratito que nosotros los hombres, nuestra fuerza no llega muy lejos, tenemos un límite. Solamente el Señor, Él es el que puede hacer que las cosas sucedan, que puede hacer que las cosas pasen. Y yo estoy agradecido porque el Señor toma mi vida de poder traer esta pequeña enseñanza, y agradecido con el pastor también que da la oportunidad, porque el pastor, él es el pastor de la iglesia, nadie puede tomar su lugar de él. Pero como no debe de haber un agradecimiento en mi corazón, porque él también me toma en cuenta a mí, y ustedes también, aunque no quieran, ahí están. Los amo en el Señor, hermanos, amén. Los amo en el Señor y tenemos que continuar adelante, seguir buscando al Señor en oración. Y al menos yo pude darles algunos claves que pueden ser útil para nosotros como iglesia, como cuerpo del Señor. Los animo a que sigamos adelante. Usted no se desanime. Si usted no está viendo a tu mejor amigo, a tu mejor amiga o a tu mejor hermano acá, no te preocupes. La Biblia nos acaba de decir que tenemos que orar por nosotros, ¿verdad? Y también lo dice que tenemos que orar los unos por los otros. No, lo que nos queda hacer es orar por ellos. Que el Señor los toque, porque hoy por ellos y mañana también. No es cierto. Entonces sigamos adelante, sigamos buscando al Señor. Y es lo que puedo decir, que la oración es un ingrediente demasiado importante para nuestra vida. Amén. Que el Señor les bendiga y continuamos adelante. Gracias, amado pastor, por la oportunidad.